Revelado, el hombre que transformó un auto olvidado en una leyenda, todo por comida. En el vibrante barrio de Ciudad Juárez, donde el polvo de las calles y el calor del sol se mezclan con risas y lamentos, José, un mecánico autodidacta de 38 años, enfrenta una batalla que lo consume. Su pequeño taller, de ladrillo desgastado y un letrero que aún lleva el nombre de su padre, amenaza con cerrarse. Las deudas crecen como sombras, y la presión económica ahoga sus sueños y los de su familia. Pero José, con su corazón lleno de pasión, siempre ha sentido que las máquinas son una extensión de su propio ser, un latido vital en su vida. Una tarde, mientras regresaba a casa cansado y desanimado, vio algo que le hizo detenerse, un auto clásico, olvidado y cubierto de polvo, a un lado de la carretera. Ese coche, para muchos solo un trozo de metal oxidado, era para él un símbolo de oportunidades perdidas, pero también una chispa de esperanza. Sin pensarlo dos veces, decidió llevarlo a su taller, convencido de que restaurarlo podría ser su salvación. El alma de José brilló con una nueva luz. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, con cada golpe de martillo y cada roce de llave, José no solo comenzaba a transformar ese automóvil, sino que también revivía su autoestima y armonizaba la comunidad alrededor de su taller. A trapitos viejos y en medio de risas y charlas, organizó eventos para recolectar fondos, y sus vecinos, llenos de esperanza, comenzaron a unirse a su causa. Pero como todo en la vida, había obstáculos: el temor de su esposa Leticia, que lo miraba con ansiedad y desconfianza, y los sueños desvanecidos de sus hijos que sentían la ausencia de su padre. La tensión en su hogar aumentaba mientras José se sentía cada vez más abrumado por la tarea monumental que había asumido. Justo cuando su auto restaurado estaba a punto de ser revelado en un evento comunitario, él se encontró entre el amor por su familia y el deseo de encontrar su lugar en la historia. Fue un momento electrizante, lleno de emociones a flor de piel, donde los corazones de todos palpitaban al unísono, haciendo vibrar el aire. El clímax llegó cuando, frente a la multitud, el auto brilló bajo el sol como un símbolo de resiliencia. Esta no era solo la transformación de un vehículo, sino la historia de un hombre valiente, de sueños desafortunados y una comunidad que se unía en un mismo latido. Pero, justo en ese instante de celebración, un viejo conocido se acercó a José. Su expresión reveladora sembró un oscuro secreto sobre el pasado de su padre que podría echar todo a perder. ¿Podrá José resistir la tentación de rendirse ante la verdad que amenaza lo que ha construido con tanto esfuerzo? La pregunta se cierne en el aire, llevando a todos a un suspenso palpante. El murmullo de la multitud resonaba en el aire como una sinfonía desafinada, cada voz un eco de expectativa y preocupación. José, con el corazón golpeando fuerte en su pecho, miraba a su viejo amigo Gerardo, quien, con una mirada sombría, parecía contener un pesado secreto. José, comenzó Gerardo, sus palabras rasposas como grava. Necesito que sepas algo sobre tu padre. Las palabras se atascaban en su garganta, como si su propia angustia lo ahogara. En ese instante, el mundo del mecánico se desvanecía, oscureciendo la brillantez del auto restaurado que ahora lucía orgulloso ante los presentes. La alegría se tornaba en un abismo de incertidumbre. El rostro de José se tornó pálido. Su padre, un hombre venerado en el barrio, siempre había sido una figura de respeto. Sin embargo, cada palabra que Gerardo pronunciara podría desvanecer esa imagen. No puedo creer que esté pasando esto ahora, pensó. Pero, ¿qué verdad podía ser tan devastadora que incluso su viejo amigo dudaba en revelarla? Hubo cosas en su pasado que nunca te contó. Cosas que podrían cambiarlo todo, murmuró Gerardo, bajando la mirada. Eran palabras que necesitaban ser dichas, pero que parecían quedar atrapadas como bisagras oxidadas. La multitud comenzaba a dispersarse, las sonrisas se desvanecían y el aire se llenaba de tensión.
José hizo un paso hacia adelante, decidido a enfrentar lo que venía. ¿Qué sabes de mi padre?, exigió, su voz resonando como un trueno en el silencio que se cernía sobre ellos. En la distancia, su esposa Leticia observaba desde el borde de la multitud, la preocupación marcando su frente. José notó su mirada, llena de miedo y desconfianza. ¿Acaso la verdad de su padre crearía más distancias en su propia familia? José, tu padre, comenzó Gerardo, escudriñando el rostro de su amigo, él no siempre fue el hombre honesto que conoces. Tuve que dejarlo ir por lo que hizo, y no puedo seguir guardando esto, dijo, su voz temblando casi tanto como los labios de José. Mientras Gerardo hablaba, José se sintió como un barco a la deriva, navegando en aguas desconocidas, en un mar de confusión y temor. Las visiones de alegría y unidad que había construido en torno a su trabajo empezaban a desmoronarse. Quería gritar, exigir claridad, pero sus palabras se ahogaban en un puñado de emociones contradictorias. No puedo dejar que esto rompa lo que hemos conseguido aquí, pensó José, impulsado por la necesidad de proteger lo que él y su comunidad habían construido. Pero en su interior, el eco del pasado resonaba con creciente intensidad. Podía realmente ignorar la verdad, al mirar el auto que una vez fue una carcasa destrozada, ahora brillando como una estrella en la noche, comprendió que su vida también había pasado por esa transformación. ¿Pero podría lograr lo mismo con el legado de su padre? La dualidad del amor y la desilusión lo consumía. Justo cuando iba a preguntar más, un grito rompió la tranquilidad del evento. Se giró rápidamente, un grupo de hombres conocidos, más cercanos a la sombra, comenzaban a acercarse. Sus miradas eran frías, llenas de reproche. ¿Acaso sabían lo de su padre? El peligro se acercaba y con él, la amenaza de perder no solo lo que había construido, sino su esencia misma. En ese instante, un nuevo dilema se planteaba ante José. La revelación podía ser un puñal afilado, dispuesto a desgarrar cada lazo que había tejido en su vida. ¿Se atrevería a conocer el oscuro secreto de su padre, arriesgando todo lo que había logrado y a los que amaba? Sintió el peso del destino sobre sus hombros. La tensión era palpable, el tiempo parecía congelarse en un segundo eterno. ¿Qué decisión tomará José en el próximo giro de su historia? La comunidad estaba a su alrededor, expectante y vulnerable. Y mientras el sol caía en el horizonte, una sombra de inquietud se cernía sobre él. José contuvo la respiración, sintiendo en el aire la tensión opresiva que giraba a su alrededor. El grupo de hombres avanzaba, sus pasos marcando el compás de un corazón que latía con pavor. Conocía esas miradas, esas actitudes desafiantes. Eran hombres de un pasado que preferiría olvidar. ¿Qué querían? El estómago de José se retorció al pensar que sus intenciones podían estar ligadas al secreto de su padre. ¿Qué hacen aquí?, preguntó, su voz firme aunque temblorosa. Esa misma voz que había utilizado para arreglar motores, para consolar a amigos, ahora parecía resonar en un abismo lleno de incertidumbres. Uno de los hombres, un tal Roldán, se adelantó y sonrió, pero en sus ojos había una chispa que helaba la sangre. Vine a recordar viejos tiempos, José. Se dice que tu padre ha vuelto a hacer ruido en el barrio. Se detuvo, disfrutando del efecto de sus palabras, como si cada sílaba fuera un golpe sutil a la dentadura de José. La confusión se desvaneció en una ola de rabia. ¿Qué quieres decir con eso?, exigió. Sabía que las sombras del pasado nunca se desvanecen del todo, pero nunca imaginó que tocarían su puerta de una forma tan brutal. Solo que los secretos nunca mueren. No te dejes engañar por las historias de héroes que te cuentan, dijo Roldán, dejando caer sus palabras como si fueran piedras al agua. Cada una surgía vaya a saber cuánto tiempo atrás, cada una reverberaba con una verdad que podía desgarrar el velo que había cubierto su infancia. Gerardo estaba a su lado, casi como un guardián temeroso de lo que estaba por venir. Tú no sabes lo que estás diciendo, Roldán, intercedió, intentando poner un poco de razón en la ira contenida de los dos hombres. José sintió que el aire se tornaba denso, sin embargo, no podía retroceder. Si hay algo que no sé, es el momento de hacerlo. Dímelo ahora. Replicó, su desafío se elevaba como un rayo de luz en medio de la tormenta. Roldán sonrió, como si su motivación fuera divertida. Saber puede ser peligroso, amigo.
Pero está claro que los fantasmas de tu padre no están tan lejos. Has construido un imperio sobre mentiras que harás cuando sepas la verdad. Esas palabras calaron hondo, más profundo que el océano jamás podría alcanzar. José sintió que la cadena que había estado formando con su padre, esa imagen de un hombre honorable, se partía en 1000 pedazos a su alrededor. La sensación de traición se apoderaba de su pecho, como si un puñal estuviera atravesando lentamente su corazón. «Detente», gritó. Su voz reverberó en la noche, empujando a la multitud a detenerse y mirar. «No pienso quedarme aquí como un objeto más en su juego. Si mi padre ha escondido algo, se lo preguntaré yo directamente. No me cortaré ante nadie». Gerardo tomó del brazo a José, con una mezcla de preocupación y admiración. «Cuidado, José. No sabes a qué te estás enfrentando». Pero para él, la verdad era un camino que debía ser recorrido. No podía vivir en la búsqueda de una ilusión cada vez más frágil. Sabía que había más en juego que su propio orgullo. Estaba comprometiendo su felicidad, su familia. Mientras la multitud aturdida comenzaba a murmurar de nuevo, el aire cambió. Las sombras de la noche se hicieron más espesas, mezclando antiguos temores con nuevos desafíos. El rostro de Leticia estaba ahora delante de él, su preocupación palpable. «¿Qué vas a hacer?», le preguntó, sus ojos desbordando amor pero también miedo. José sostuvo su mirada. Era el momento decisivo. Si decidía enfrentar el secreto de su padre, lo haría con la esperanza de que la verdad lo liberara, o al menos le diera respuestas. «Voy a confrontarlo. Necesito saber qué cargamos». «No puedo vivir más en la incertidumbre», afirmó, el firme destello de determinación iluminando su rostro. El sonido de pasos resonó a su alrededor, y la multitud se comenzó a dispersar. Pero en su interior, la batalla apenas comenzaba. Él sabía que, aunque el destino de su padre estaba entrelazado con el de su familia, el próximo paso podría llevarlo a descubrir que la verdad fuera más oscura de lo que jamás imaginó. Mientras las estrellas resplandecían en el cielo nocturno, un eco de violencia y historias sin resolver se cernía sobre él. ¿Qué pasaría cuando finalmente se encontrara cara a cara con su padre y el pasado? El dilema estaba frente a él, y José debía decidir si estaba listo para enfrentarlo. Las sombras se alzaban, anunciando que la verdad estaba más cerca. Pero, ¿acaso podría soportar la revelación de lo que había hecho su padre en el pasado? José dio un paso atrás, sintiendo como el mundo a su alrededor se oscurecía. La realidad que creía conocer tambaleaba, y la verdad se convertía en un monstruo en la penumbra, listo para devorarlo. Cerró los ojos, tratando de centrarse en los latidos de su corazón, pero la ansiedad era un tambor que no dejaba de sonar. «¿Y si Roldán tiene razón?», murmuró casi para sí mismo, mientras sus pensamientos danzaban como sombras en su mente. Las palabras de aquel hombre se repetían en un ciclo interminable. Un imperio construido sobre mentiras. La idea lo atormentaba, y se dio cuenta de que no podía escapar. Debía enfrentarlo. «Vamos, José», lo empujó Gerardo, tratando de sacarlo de la espiral que empezaba a formarse en su cabeza. «No estamos solos. Tienes a Leticia, a mí no permitas que el pasado te consuma». Pero José solo asintió distraídamente, su mirada fija en el horizonte, donde la oscuridad se fusionaba con la luz de la luna. Se sentía dividido entre su deseo de proteger a su familia y la necesidad de conocer la verdad, aunque eso pudiera llevarlo al abismo. «¿Y si el pasado es peor de lo que imaginamos?», preguntó, su voz tambaleándose. «Si mi padre fue parte de algo oscuro, ¿qué pensarán de mí? ¿Qué pensarán Leticia y los niños?». Una sensación helada se enroscó alrededor de su corazón, como tentáculos que buscaban asfixiar cualquier esperanza. Leticia, al notar el cambio en su rostro, se acercó más. «José, nadie puede juzgarte por lo que no has elegido. Pero sí puedes elegir enfrentar esto. Ya no eres el niño que temía la oscuridad, eres un hombre, un padre. Y si hay algo que te aguarda, enfrentar la verdad ahora es la única forma de construir un futuro». Las palabras de su esposa reverberaron en su interior, como un faro en la neblina. Tal vez había un camino hacia adelante. Decidido a no ser arrastrado por la incertidumbre, respiró profundamente, llenándose de valor. «Lo haré», dijo con firmeza, recuperando un brillo en sus ojos.
no importa lo que encuentre. Necesito enfrentar a mi padre. Necesito respuestas. Con esa resolución, el grupo se dirigió hacia la casa de su padre. A cada paso, el suelo parecía temblar bajo sus pies, una mezcla de esperanza y terror en su pecho. Cuando llegaron, la puerta estaba entreabierta, y el aire que salía de la casa le pareció pesado, como si contuviera secretos guardados durante años. José se detuvo un momento, sus manos sudorosas aferrándose al marco de la puerta. Gerardo, detrás de él, lo empujó ligeramente hacia adelante. Ahora o nunca, susurró, al cruzar el umbral, el silencio lo acogió. La casa, que había sido el refugio de su infancia, ahora se sentía extraña. Los recuerdos eran un eco distante, ahogados por la gravedad del presente. Su padre no estaba a la vista, pero la sensación de su presencia era aplastante. José miró a su alrededor, cada objeto le devolvía imágenes de un pasado que había edificado su identidad. Sin embargo, en la esquina de la sala, una caja polvorienta atrajo su atención. Algo en su interior lo chamuscó con curiosidad. Se acercó, sintiendo que su propia historia lo llevaba a ese lugar. Seguramente, ahí dentro hay respuestas. Abrió la tapa y empezó a explorar el contenido. Entonces, un sonido rompió el silencio, el crujir de pasos en las escaleras. Su corazón se detuvo. José, la voz de su padre resonó en la casa como un trueno lejano. Era un llamado directo a su alma, un eco de muchas palabras no dichas. José sintió que el miedo y la ira se coagularon en su garganta. Es el momento, pensó, mientras su padre aparecía en la puerta, el rostro desgastado pero con una sombra de orgullo. «José, ¿qué haces aquí?» La confrontación estaba servida, y las sombras del pasado asomaban la cabeza, listas para descubrir secretos y desvelar traiciones. Pero, ¿estaría José preparado para la verdad que su padre había guardado? El aire se tornó espeso, y todo se detuvo en un instante. ¿Qué vendría después de enfrentar al hombre que había admirado, pero del que ahora dudaba? José sintió como su corazón latía con fuerza, como si se enfrentara a un enemigo en vez de al hombre que lo había traído al mundo. Su padre, con ese cabello gris y las arrugas que contaban historias de tiempos pasados, parecía diferente. Existía una distancia palpable entre ellos, como si los años de secretos y angustia hubieran creado un abismo. ¿Por qué has venido? La voz de su padre era grave, casi un susurro, pero en ella había un eco de desconfianza. José sintió que su interior se revolvía, atrapado entre el niño que buscaba su aprobación y el adulto que sabía que debía desenterrar verdades ocultas. Necesito respuestas, respondió, sintiendo la determinación fluir en cada palabra. Roldán lo que dijo me hizo cuestionar todo. Sobre ti, sobre nuestra familia. No puedo vivir con más incertidumbre. Su padre se quedó en silencio, como si las palabras estuvieran atadas a su lengua. La tensión creció, y José no pudo evitar pensar en todos los momentos que habían compartido, las risas, los juegos, y también las discusiones que se habían vuelto frecuentes en los últimos años. La decepción había empezado a consumirse en sus corazones, pero ahora, en este instante, el pasado y el presente se fusionaban. Lo que crees que sabes sobre mí, sobre tu infancia no es toda la verdad, su padre finalmente habló, su voz temblando ligeramente esta vez. Hubo decisiones difíciles, situaciones que nunca te conté porque quería protegerte. ¿Protegerme de qué? La ira brotó de su pecho. ¿De un imperio construido en mentiras? ¿De un pasado que ahora me acecha y destruye mi paz? Leticia se acercó, colocando una mano suave en el hombro de José, un gesto que le brindó un hálito de calma. José, escúchalo. Tal vez hay cosas que no comprendes del todo, dijo suavemente. José sintió una punzada de agradecimiento hacia su esposa, pero no podía dejar que el momento se desvaneciera sin sacar la verdad a la luz. No, Leticia. Estoy cansado de las medias verdades. Quiero saber quién es realmente mi padre. El viejo se pasó las manos por la cara, cansado. Ha llegado el momento de hablar. Pero lo que te diré no será fácil de escuchar. Con un gesto de su mano, hizo que José y Leticia tomaran asiento. En su rostro, José podía ver el reflejo de sus propios miedos. Era como si su padre estuviera enfrentando su propio juicio. En mis años de juventud,
Hice cosas de las que me arrepiento profundamente. Cosas que ahora siento que te han alcanzado. Pero no todo lo que haces es una mala elección, ¿sabes? En ese camino oscuro encontré maneras de sobrevivir, pero a un costo muy alto. José se sintió abrumado por la vulnerabilidad de su padre en aquel momento. Las palabras que había deseado tanto escuchar estaban cayendo como gotas de lluvia en un desierto. Cuéntame, exigió, las palabras saliendo de su boca como un murmullo entrecortado. Cuéntame todo. Su padre lo miró, una chispa de temor en sus ojos. Todo comenzó con una decisión trivial una vez: robé algo pequeño para alimentar a tu madre. Pero después, las decisiones continuaron escalando. Las manos del hombre temblaban mientras intentaba encontrar las palabras. Cada frase era como una daga que iba revelando los fragmentos de una vida que no había elegido, pero que había llevado como un peso en sus hombros. A medida que el relato se sucedía, José se dio cuenta de que no solo estaba escuchando la historia de su padre, sino también la historia de su familia, una carga que había sido heredada sin que él lo supiera. Justo en ese instante, una explosión de violencia resonó desde fuera, rompiendo el silencio y trayendo una sensación de inminente peligro. El mundo que estaba descubriendo se volvió aún más frágil. ¿Qué fue eso?, preguntó Leticia, y todos se levantaron, el miedo plantado en sus rostros. Debemos salir, dijo Gerardo, la preocupación en su voz palpable, el instinto de protección en alerta total. Pero antes de que pudieran moverse, la puerta de la casa estalló, y una figura oscura se deslizó, con miradas de furia y determinación. La verdad que José había estado buscando ahora sería la última de sus preocupaciones, ya que una nueva amenaza había irrumpido en su vida. ¿Se atreverían a enfrentar lo que venía, mientras el velo del pasado comenzaba a levantarse? La figura oscura se plantó en la entrada, una sombra que absorbió toda la luz de la sala. José sintió un escalofrío recorrer su espalda al ver el rostro de aquel intruso, cubierto por una capucha negra. No podía discernir sus intenciones, pero el aire se volvió denso y amenazador. ¿Quién eres?, gritó José, intentando despojarse del miedo que amenazaba con paralizarlo. Leticia apretó su mano, mientras la mirada de Gerardo se fijaba en la puerta, preparado para cualquier movimiento. Vengo por ti, José, dijo la figura con una voz grave, llena de promesas sombrías. Las palabras sonaron como un eco en la habitación, retumbando en el corazón de todos los presentes. Tu padre te ha mantenido a salvo, pero el pasado nunca se olvida. ¿Qué sabes de mi padre?, exigió José, sintiendo como el ardor de la furia reemplazaba al miedo. Pero en su interior, sabía que la situación iba más allá de un simple enfrentamiento. Todo lo que había comprendido en esos breves pero intensos momentos con su padre estaba a punto de desmoronarse. Él es el que ha alimentado esta tormenta, continuó el extraño, dando un paso al frente. Te ha ocultado secretos que podrían destruirlo todo, pero ahora te pertenece a ti conocerlos. Basta, interrumpió Gerardo. Si tienes algo que decir, dilo de una vez. Su voz no temblaba, pero su temeridad solo acentuó el peligro que acechaba. Hay un juego en marcha, murmuró el extraño. Y tu padre ha sido uno de los peones en esta larga y oscura partida. Si no te adentras en la verdad, todas las piezas caerán, y tú serás el siguiente. En ese instante, José sintió que el mundo se desdibujaba a su alrededor. Las palabras del desconocido eran como cuchillas que cortaban la neblina de incertidumbres. Su padre, el hombre que había conocido y amado, había estado involucrado en algo mucho más complejo, enredado en una tela de engaños que lo mantenía al margen de su propia vida. ¿Es cierto, viejo?, preguntó, girándose hacia su padre. ¿Qué ha hecho? Te ha llevado a este punto. El rostro de su padre era un mapa de emociones, conflicto y miedo. No te involucres en esto, José. Lo que hiciste está por encima de ti. Protegerte ha sido mi última razón. ¿Protegerme de qué?, gritó José, apenas consciente del eco de su propia voz. De llevar la carga de lo que hiciste, de lo que has guardado, o de lo que podría venir. La figura misteriosa sonrió levemente. Serás una pieza clave, José. Si decides no actuar, estarás condenado a aceptar una historia que no es tuya. Pero en el momento que des un paso adelante, todo cambiará.
El aire estaba cargado de tensión, y un silencio sepulcral se adueñó de la habitación. La oscuridad que rodeaba a la figura parecía cobrar vida propia, como si estuviera esperando que José tomara la decisión que definiría su destino, mientras la tormenta se desataba en su pecho. Una decisión se forjaba en su mente. Pero antes de que pudiera hablar, la figura dio un paso atrás, preparándose para salir. Tu elección se acerca, José. Recuerda, el pasado siempre tiene una forma de hacerse presente. Con un chasquido, desapareció en la penumbra, dejando a José y su familia inmersos en un mar de incertidumbre. Las palabras retumbaban en su cabeza, un eco inquietante que solo se afianzaba con el tiempo. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Leticia, su voz cargada de confusión y miedo. José sintió una oleada de determinación. Debo saber más. Este oscuro secreto no solo es de mi padre, es mío también. Y lo enfrentaré. Las luces parpadeaban en la habitación, como si respondieran a su creciente resiliencia. En ese instante, sabía que el camino hacia la verdad lo llevaría a enfrentar no solo a su padre, sino al inexplicable pasado que parecía estar al acecho. Y ante esa revelación, una pregunta le quemaba la lengua. ¿Dónde está Roldán? Su padre se acercó, un destello de temor en los ojos que no le había mostrado antes. Eso cambiará todo y con ello, tú también. La tensión crecía, y el futuro se oscurecía ante la inevitable confrontación que se avecinaba. La sombra del pasado no solo acechaba, sino que reclamaba su lugar en el presente de manera implacable. ¿Tendría José la fuerza para desenterrar las verdades que cambiarían su vida para siempre? La respiración de José resonaba en sus oídos como un tambor, y su corazón latía con fuerza, empujándolo hacia una decisión que podría cambiarlo todo. La voz ominosa del extraño seguía retumbando en su mente. Hablar de Roldán había sido solo un destello, pero ahora sabía que esa búsqueda podría llevarlo a enfrentarse con la esencia misma de su vida, los secretos inconfesables que su padre había mantenido enterrados. Vamos a buscarlo, dijo José, su voz firme. Miró a su padre a los ojos, buscando alguna señal de oposición, pero Gerardo solo asintió con gravedad. Tú sabes dónde está, ¿verdad? La mirada de su padre era un océano profundo de complicaciones. No es tan simple, José. Roldán está en problemas, y yo he intentado mantenerte alejado de esto. Pero soy parte de esto. José exclamó, la ira brotando de su pecho. No puedo quedarme aquí sin hacer nada. No puedo seguir oculto como si no existiese nada de esto. Leticia, siempre a su lado, tomó su mano con un apretón esperanzador. Debemos enfrentar esto juntos. Pero, ¿qué pasará si encontramos a Roldán? ¿Qué le has hecho, papá? Gerardo se pasó una mano por el cabello, visiblemente agotado. Roldán es un amigo de la familia. Un amigo que hizo algo que nunca debió hacer. Me engañó y ahora está escapando de las consecuencias. Pensé que lo había mantenido a salvo, que el pasado se había cerrado para siempre. ¿Qué? ¿Y eso incluye a nosotros?, musitó Leticia, su voz un susurro que apenas rompió el silencio. La tensión en la sala se intensificó, casi palpable. José sintió que los recuerdos de su infancia se desvanecían, reemplazados por una oscuridad que se acercaba. Por favor, José, imploró su padre, no te involucres. No sabes a lo que te enfrentas. Hay fuerzas que mueven las sombras de tu vida. Sombras que nunca has conocido. Sin embargo, José no podía retroceder. Era como si una corriente de energía lo empujara hacia el precipicio de la verdad. Tú me has enseñado a ser fuerte, a enfrentar lo que viene. No puedo volver a ignorar lo que realmente somos, lo que nos hemos perdido. Silencio. La habitación se volvió más pequeña, cada palabra resonando como un eco de una puerta que se cerraba. Gerardo se encogió, como si las palabras de su hijo lo golpearan con la fuerza de un rayo. Lo que ha pasado me ha marcado para siempre, y no quiero que su carga te alcance. ¿Vas a seguir ocultándome la verdad?, preguntó José, su voz ahora firme y decidida. La sombra va a crecer si no la enfrentamos aquí y ahora. Gerardo lo miró profundamente, como si de pronto viera en él a un extraño, a un reflejo de sus propios errores y del dolor que había causado. Si decides buscarlo, no puedo seguirte.
Pero debes entender que esto podría destruir todo lo que hemos construido como familia. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Dejar que el miedo se instale en nuestra casa? ¿O vamos a luchar juntos para encontrar la verdad? Después de un momento eterno de silencio, Gerardo se rindió. Si decides ir, lo haré contigo. Pero hay algo más que debes saber. Las palabras se ahogaron en el aire, y la sala tembló con las primeras gotas de una tormenta que amenazaba con desatarse. ¿Qué es, papá? Gerardo inhaló profundamente, y José sintió que la tensión se desplegaba entre ellos. Roldán no es solo un amigo. Es parte de una historia que involucra a nuestro pasado, a nuestro legado y la razón por la que estoy aquí, frente a ti. José sintió un giro en su interior. ¿Qué legado? ¿Qué estás escondiendo? El rostro de su padre se oscureció. El legado de una traición, pero también el de un sacrificio. Todos tenemos un papel en esta historia, y a veces debemos hacer lo impensable para proteger a quienes amamos. La verdad que hallarás podría liberarte o destruirte. Con esas palabras, el aire se volvió enrarecido y la tormenta rugió desde afuera, como si el entorno respondiera a la gravedad de la revelación. José sabía que la búsqueda de Roldán no solo era una carrera contra el tiempo, sino un viaje hacia su propia identidad. Pero una pregunta seguía en su mente, punzante y persistente. ¿Y si la verdad destruye quién soy? El eco se desvaneció mientras el viento aullaba, y en el horizonte comenzaban a vislumbrarse las sombras del pasado que batallaban por salir a la luz. José no podía escapar de lo que se avecinaba, ni de la tormenta que pronto sacudiría hasta los cimientos de su mundo. ¿Podría encontrar el valor para enfrentar lo que realmente significaba ser parte de su propia historia? La tormenta estalló con furia, las gotas de lluvia golpeando las ventanas como si quisieran entrar a interrumpir la tensa conversación. José sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La revelación de su padre se constriñó en su mente. La búsqueda de Roldán no solo era una misión, era una danza con la verdad, una verdad que tenía el potencial de sacudir los cimientos de su vida. Necesito entender, papá, dijo José, incrementando la urgencia en su voz. Si Roldán es parte de nuestra historia, ¿por qué no me hablaste antes? ¿Por qué cargar con esto solo? Leticia le lanzó una mirada de apoyo. Ella también sentía la electricidad en el aire, el peso de los secretos todavía lo llevaban en sus espaldas. Quizás él solo quería protegerte, sugirió, su voz temblando apenas sobre el estruendo de la tormenta. ¿Protegerme de qué? De la verdad. La frustración se filtraba en cada palabra de José. Había momentos en que la lealtad de su padre le parecía un ladrillo que aplastaba su corazón. Esta familia ha construido grandes muros, pero no son muros que protejan, son muros que encierran. Gerardo cerró los ojos por un instante, como si el alivio de soltar esas palabras pudiera liberar toda la vida que lo había asfixiado. No quería asustarte ni involucrarte en algo que no comprendes, pero quizás llegó el momento. Sonó como un tambor el eco de su voz en la habitación. José lo miró, la lucha interna de su padre visible, y de repente esa ilusión de seguridad se desvaneció. ¿Qué tienes que perder si me cuentas la verdad? Un suspiro profundo fue lo que Gerardo finalmente ofreció. Roldán no solo hizo algo que nunca debió hacer, él desveló secretos de una familia que se ha ocultado entre sombras. Lo que él sabe podría cambiar nuestra vida para siempre. No es solo un amigo, es un vínculo entre nuestro pasado y un presente que está a punto de quebrarse. Leticia tomó la mano de José, su calor le trajo calma en medio de la tormenta. Aquí estamos, juntos. ¿Cree que encontramos a Roldán, sabremos la verdad y eso nos hará más fuertes, ¿no? ¿Más fuertes o más débiles? Cuestionó José, sintiendo mariposas de inquietud en su estómago. No sé si estoy listo para enfrentar lo que puede salir de esta búsqueda. ¿Y si al volver a unir esas piezas perdidas, descubres una parte de ti que no conocías? Sugirió Leticia, su mirada fija en su hermano. A veces, las tormentas traen consigo la limpieza que tanto necesitamos. José se sintió conmover. Las palabras de su hermana resonaban dentro de él. Sin embargo, el miedo seguía como un ancla. Miró a Gerardo, aguardando que su padre diera el siguiente paso, deseando que la verdad comenzara a liberarse.
Entonces, por donde empezamos, una sonrisa cargada de tristeza apareció en los labios de Gerardo. Primero, deberíamos encontrar a los hombres que lo protegerán, los que nos han estado viendo desde lo lejos, y luego buscarlo. Solo ellos pueden llevarnos a Roldán. Las palabras de su padre transformaron el aire en algo decisivo. José sintió la adrenalina fluir por sus venas. Vamos, dijo, pronto, la determinación ahogando el miedo. Este es nuestro momento. Como si las palabras de su hijo fueran un mandamiento, el cielo se calmó. La tormenta que tan feroz había rugido se suavizó, y un rayo de luz se filtró entre las nubes, como una señal de los nuevos caminos que se abrirían. Sin embargo, justo cuando el ambiente se relajaba, un golpe sonó en la puerta. Gerardo se sobresaltó. ¿Quién es?, preguntó nervioso, mirando hacia la entrada. Quizás, quienes buscan a Roldán, o lo que hay detrás de la verdad, murmuró José, sintiendo que la inquietud volvía a asomarse. ¿Quién estaría al otro lado de la puerta justo cuando su vida estaba a punto de convertirse en algo desconocido? La tormenta exterior se desató nuevamente. A medida que la puerta se abría, José se preparó para lo que viniera, sin saber que ese momento cambiaría su vida para siempre. La puerta se abrió con un chirrido que resonó en la sala, como si el propio sonido traicionara el misterio que se avecinaba. Una sombra se recortó en el umbral, y la figura de un hombre alto y delgado emergió entre las sombras que la tormenta había dejado atrás. Con una camiseta empapada y un aire de nerviosismo, su rostro era familiar para José, aunque apenas podía recordar el cuándo o el dónde. «Soy Martín», dijo, su voz temblando un poco. «Vengo en nombre de Roldán». José sintió su corazón latir con fuerza. «¿Lo has visto? ¿Dónde está?». La urgencia en su voz se convirtió en una fiebre, el deseo de conocer la verdad apremiándole. Martín dio un paso al frente, apartando la lluvia de su rostro. Sus ojos reflejaban no solo determinación, sino también un miedo palpable. «No puedo quedarme mucho tiempo. Hay quienes nos buscan. Es más peligroso de lo que creímos». El ambiente se cargó de tensión. Leticia tomó la mano de José, su mirada grasa sobre el recién llegado. Gerardo se mantuvo firme, un protector que no estaba dispuesto a dejarse intimidar por la inminente amenaza. «¿Qué quieres decir con peligro?», preguntó Gerardo, su voz firme, pero una corriente de preocupación se asomaba en su entrecejo. «Roldán tiene información que va más allá de lo que imaginas, una información que involucra a personas influyentes», dijo Martín, su mirada viajando entre los tres. «Si ellos se enteran de que está buscando respuestas, no solo su vida estará en riesgo, sino la de todos los que lo ayuden». Una sombra de incertidumbre se deslizó por el rostro de José. «¿Qué clase de información? ¿Por qué no nos lo dijo antes?». «Porque hay cosas que no se pueden cambiar y otras que no se pueden desvelar fácilmente», añadió Martín, su voz ahora más suave, casi un susurro. «Roldán se ha metido en un lío que creíamos ya olvidado, un pasado que se empeñaba en ser enterrado. Un pasado que incluye a tu familia». El aire se volvió denso, como si el tiempo hubiera jugado en su contra. La falta de respuesta se entrelazó con el desconcierto en los corazones de los tres. José sintió como el miedo comenzaba a transformarse en una mezcla de rabia y determinación. «Nunca nos dijeron nada». «¿Por qué no?». «Porque las verdades suelen costar más de lo que uno puede imaginar», respondió Martín, su expresión seria. «He venido a ofrecerles ayuda para encontrarlo, pero primero deben entender que este camino no será fácil. Cada paso podría desvelar secretos que preferiríamos mantener ocultos». Leticia frunció el ceño, aferrándose a su hermano. La sensación de que sus vidas estarían irrevocablemente alteradas era inminente. «¿Qué secretos?», preguntó, afligiendo su voz. Martín inhaló profundamente, como si preparara su espíritu ante lo que estaba a punto de revelar. «No se trata solo de Roldán. Este hilo se extiende mucho más allá. Hay personas que quieren volver a tomar el control de lo que sucedió en el pasado, y Roldán es la llave que ellos buscan». La lluvia continuaba su torrente fuera, implacable como el destino que se les venía encima. José sintió un torbellino de emociones y preguntó: «¿Cómo podemos confiar en ti? ¿Qué pruebas traes de lo que dices?». «El tiempo es limitado», dijo Martín con una urgencia que se sentía en su voz. «Si quieres encontrar a Roldán, deberías decidir ya».
Puede que solo tengamos una oportunidad antes de que nos encuentren a nosotros. La lluvia taladraba las ventanas, un eco de las tormentas que ya se habían desatado en sus corazones. José miró a su padre, buscando respuesta en los ojos de Gerardo, que ahora reflejaban incertidumbre. En ese instante, comprendió que el viaje que estaban a punto de emprender no solo sería en busca de Roldán, sino de ellos mismos y de la historia que habían negado. Martín dio un paso adelante, decidido, mientras que el viento parecía susurrar secretos en la habitación. ¿Están listos para arriesgarlo todo por la verdad? José, Leticia y Gerardo intercambiaron miradas, sabiendo que una decisión se aproximaba, una decisión que podría marcar el rumbo de sus vidas para siempre. La tormenta arreciaba en el exterior, pero el desafío que tenían por delante era aún más tempestuoso. José sintió como una mezcla de adrenalina y temor lo envolvía. Preparados o no, sabían que su búsqueda comenzaba allí mismo. Sin embargo, justo cuando se disponían a avanzar, un fuerte estallido resonó en el cielo y la luz parpadeó. Los tres se miraron con un horror compartido. ¿Sería este el último momento de calma antes de la verdadera tormenta que se avecinaba? La búsqueda de Roldán se convirtió en un torrente de emociones y decisiones difíciles que sacudieron los cimientos de la vida de José. Cada paso que daban era un eco del pasado que anhelaba salir a la luz, de un legado que había estado oculto detrás de muros de silencio y dolor. La tormenta seguía su curso, y con cada trueno parecía marcar el compás de su incertidumbre. José, este es el momento de unir fuerzas, dijo Leticia, su voz temblando pero firme al mismo tiempo. No podemos dejar que el miedo nos paralice. Lo que hemos construido, esta familia, nuestra comunidad merece que luchamos por la verdad. Su mano apretó la de su hermano, un gesto simple pero lleno de significado, que le recordó la importancia de la unidad. Gerardo, de pie entre ellos, sintió un renovado impulso por luchar. Nunca fue mi intención mantenerlos en la oscuridad. Si hay un secreto que debemos enfrentar, haremos frente al desafío juntos. Este es un momento de redención, una oportunidad para sanar. La angustia en su voz era palpante, pero también había un destello de esperanza. Mientras José miraba a su padre y a su hermana, comprendió que esta lucha no estaba sola en él. Había una historia compartida que debía ser liberada. Entonces vamos, dijo con determinación, debemos encontrar a Roldán y desvelar la verdad que tanto hemos temido. No importa cuánto camino tengamos que recorrer, estoy listo. Martín observó a la familia, entendiendo que lo que se avecinaba no solo era un viaje físico, sino un viaje emocional que transformaría sus vidas. Bien, hay un camino que debemos seguir. Pero debemos ser cautelosos. Hay quienes nos vigilaban a la distancia, y no dudarán en hacer lo que sea necesario para proteger sus secretos. Con una nueva urgencia, guiaron a José, Leticia y Gerardo por la oscuridad que comenzaba a devorarlos. Mientras avanzaban hacia lo desconocido, la lluvia se intensificó, un símbolo de las tormentas que aún debían enfrentar. José sintió que su corazón latía con fuerza, empujándolo hacia adelante. Anhelaba respuestas, pero también buscaba la redención para el legado de su padre. Las miradas de su familia se entrelazaron en momentos de conexión, y comprendieron que la unidad era su mayor fortaleza. Cuando finalmente llegaron al antiguo taller de Roldán, el aire estaba impregnado de nostalgias y susurros del pasado. Aquí es donde empezó todo, murmuró Martín, observando cada rincón. José y su familia cruzaron el umbral, adentrándose en las sombras que habían estado disimuladas por tanto tiempo. Ellos eran parte de esta historia, y ya era hora de desenterrar la verdad. De repente, un sonido de pasos resonó detrás de ellos. El corazón de José se detuvo. ¡Cuidado!, gritó. Pero era demasiado tarde. Un grupo de hombres envueltos en sombras se acercó, y la tensión en el aire era casi palpable. José sintió que la adrenalina le recorriera el cuerpo. No busco problemas, solo la verdad, exclamó alzando la voz. El líder del grupo, el mismo rostro de Roldán que había reconocido antes, llevó la mirada de desprecio hacia él. ¿Pensabas que podrías venir aquí y desenterrar cosas que no te conciernen? El pasado es un lugar peligroso. La voz de Roldán resonó como un eco en su mente, una advertencia de lo que podrían enfrentar. Lo que hemos hecho es nuestra carga, respondió Gerardo, avanzando un paso al frente.
Estamos aquí para descubrir la verdad y enfrentar las consecuencias juntos. Con cada palabra, las tensiones se intensificaban, transformando lo que pudo haber sido un simple encuentro en algo mucho más profundo. La situación se tornó violenta por un instante, con gritos y empujones. Pero entonces, en medio del caos, un sentimiento de claridad surgió en el corazón de José. «Esto tiene que parar», gritó, haciendo que ambos bandos se detuvieran. «No estamos aquí para pelear. Solo buscamos respuestas sobre nuestro legado y si Roldán tiene la información que necesitamos». El silencio se adueñó del ambiente, y la mirada de Roldán se suavizó ligeramente. «Quizás, solo. Quizás, hay algo que debería saber. La verdad siempre regresa, y a veces, el poder de nuestra historia puede ser la clave para cambiar el destino de aquellos a los que amamos. Debemos decidir si nos enfrentamos a lo que somos o permitimos que lo oculto nos consuma». Ante la mirada escéptica de los hombres, Roldán lo había dicho como una confesión, una invitación a ver más allá del conflicto. José sentía como los lazos de su familia y la comunidad empezaban a unirse aún más. «Estamos dispuestos a escucharte», dijo, abriendo la puerta hacia el entendimiento. «Si hay algo que sientes que debes compartir, lo haremos juntos. La verdad pertenece a todos». La atmósfera cambió, y las sombras comenzaron a disiparse. Roldán dio un paso adelante, y la historia que seguía era la que había estado aguardando su momento. Con su voz vibrante, comenzó a narrar no solo la historia de su pasado oscuro, sino también cómo los caminos de su vida y la de Gerardo se habían entrelazado en la búsqueda de una rectitud que pensaron olvidada. Mientras sus voces resonaban en el aire, José sintió una oleada de transformación recorrerlo. Comprendió que, a través de la verdad, podrían restaurar el lazo con su padre, su familia y su comunidad. La tormenta que había amenazado con arrasar todo a su paso ahora traía consigo el nuevo amanecer. En un instante, la atmósfera cargada de secretos y traiciones comenzó a elevarse, dejando un espacio para la redención. La vida de todos ellos había sido entrelazada de maneras inesperadas, y en ese encuentro se convertían en un reflejo de sus decisiones. José sostuvo la mirada de su padre, luego la de Leticia y finalmente la de Roldán. «Hoy regresamos no solo con respuestas, sino con la oportunidad de reconstruir lo que se perdió», afirmó con firmeza, cada palabra nutriendo el deseo de un futuro mejor, y así, con la posibilidad de restaurar su legado, José, Leticia, Gerardo y Roldán se adentraron en un nuevo camino. Un camino lleno de lucha, pero también de esperanza, donde la unión de sus corazones brillaría con fuerza como la luz al final de la tormenta. Habían elegido abrazar la verdad, y su transformación estaba a solo un paso de distancia. Hoy, puedes ser parte de esta transformación. Necesitas suscribirte ahora para no perderte nuestras próximas historias exclusivas que tocarán tu corazón. Deja un like ahora, esa acción alimentará el algoritmo para que más personas se sumen a nuestra comunidad. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final, queremos escuchar tu voz. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Tu apoyo es vital.